¿Está? Gracias, señor Jorge Palmeros. Muy buenos días, saludos a todos, feliz sábado en esta mañana fría aquí en Piedras Negras. Amaneció lluvioso y con mucha humedad y frío, así que de todos modos un caluroso saludo para todos, deseando un feliz sábado, día de descanso, como le digo, de reposo y también de santa convocación y día de estudio. Gracias, señor Benjamín, por la oración y esperemos que Dios nos ayude a transmitir su palabra. Bueno, como se mencionó hoy, el tema de mi sermoncillo es un tema, le puse ese nombre, entre comillas, Lucero de la Mañana, porque como saben ustedes, ese nombre está muy transgiversado hoy en día. El señor Morten nos explicó realmente qué significa el Lucero de la Mañana, pero mucha gente confunde el Lucero de la Mañana con este ser, el Dios de este mundo, con Satanás, y sobre ese ser voy a hablar hoy. Y no me voy a meter realmente al tema de quién, si Lucero es Satanás o es Jesús, eso ya no lo explicó el señor Morten, sino realmente voy a hablar de Satanás. Ustedes han escuchado cuando estudiaban, cuando estaban en las escuelas, en las universidades, hay una frase de Albert Einstein que siempre se nos ha quedado en la mente, yo creo que nos lo aprendimos de memoria, en el cual hablaba de la energía, en el tema de la física, y él hablaba, y él dijo, dejó esta frase: la energía no se crea, tampoco se destruye, solo se transforma. Eso es algo que todos hemos aprendido en las escuelas, yo creo que en cualquier país. Pero realmente es cierto lo que dijo Albert Einstein: la energía no se puede crear y la energía no se puede destruir. Porque ahí está la clave de entender quién es Satanás hoy en día. Muchos han hablado sobre este ser y sabemos que estamos en el tiempo final y que este ser viene con mucho poder en el tiempo del fin. Pero sabemos que él no es como nosotros, no es un ser que fue creado como nosotros. Como le explicaba el señor Armstrong, él pertenece a un reino, el reino de los ángeles. En este caso ellos hay, como nos explicaba también él y el señor Mortes nos ha explicado, hay ángeles que tienen cuerpos y hay ángeles que no tienen cuerpos, y ángeles caídos también, o seres que no tienen cuerpo, que solamente son espíritu. Y eso quiero yo estudiar hoy. Este ser, para empezar, vamos a Efesios. Y vamos a ver una descripción. En Efesios capítulo 2. Hay una cita en Juan 8 que dice que la verdad nos hará libres. Estamos en busca de la verdad, no debemos de caer en el engaño. Es por esa razón que quiero estudiar un poco este tema de este ser en Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer el 1 y el 2, iniciando el capítulo 2, carta de Pablo. Dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y nuestros pecados, hablando de Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente, hablando de esta energía de la cual quiero hoy hablar. Siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí lo explica Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este ser se mueve, su sustancia, su ser, todo lo que es su poder se mueve en este medio que no se ve, en medio invisible, como el aire. El aire no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero existe. Dice, y aquí explica Pablo, con minúscula, dice, el espíritu de este ser, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por medio de esas ondas eléctricas o de energía, este ser se mueve
interviene en las mentes de las personas para que las personas se opongan a Dios, como lo hemos aprendido. Ahora vamos a leer 1 y 2. De ahí vamos a brincar al capítulo 6 de este mismo libro. El capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Dice Pablo, porque acaba de explicar lo de la armadura de Dios en los versículos anteriores. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por eso especificó y habló de la armadura de Dios en los versículos anteriores. Dice, si no, tenemos una lucha contra principados, que es parte de estos ángeles, contra potestades, pertenecen a esta misma nivel de creación, contra los gobernadores de las tinieblas. Son seres que no son seres humanos. Porque por eso explicó ahí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos. Está dividiendo el plano de lo que es la humanidad al plano de estos seres espirituales que, como les menciono, algunos tienen cuerpos y cuerpos físicos. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y explica ahí, dice, por tanto, tomarla toda la mano de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, no. Vayamos ahora a la carta a los Hebreos, otra carta de Pablo, unos libros hacia adelante de Tesalonicenses. Y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a iniciar en el versículo 1. Aquí es una descripción de quién es Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la sustancia hablando de su ser, de lo que está compuesto Dios, de espíritu, pero no el mismo espíritu del que está compuesto Satanás, son espíritus diferentes. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se centró a la derecha de la majestad en las alturas, hecho de tanto superior, y aquí hay una clave. La diferencia entre los ángeles, la diferencia entre el ser humano y la diferencia entre Dios y Jesucristo. Este ser, Jesús, dice, hecho más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hablando de estos ángeles. Y aquí el siguiente versículo 5 tiene como título del párrafo, el Hijo superior a los ángeles. Porque a cuál de los ángeles, incluyendo a Satanás, dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Hablando del momento en que Dios engendró a Jesucristo como su hijo, primogénito. Y dice, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adoren a todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, versículo 7, dice, el que hace a sus ángeles, ¿cómo tienen sus traducciones? Algunos dice, los hace vientos, en la actualizada 2015, pero en la 60 dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Es un tipo, los ángeles es un cierto tipo de espíritus, no el espíritu del cual somos engendrados, el espíritu de Dios. Y a su ministro llamas de fuego, más del hijo dice, versículo 8, tu trono, oh Dios, por las edades de las edades, cetro de equidad es el cetro del reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio formaste la tierra. Aquí Pablo se está yendo al momento de la creación física, porque todo
fue hecho por Jesucristo, para Él, como vamos a leer más adelante. Y los cielos son obra de tus manos, hablando de la creación. Tenemos que descubrir la verdad, porque hay mucha mentira en este tema de lo que hoy la ciencia ha querido justificar la creación del universo. Por eso quise leer estos versículos. Ustedes, como leímos en Efesios, habla por quién fue hecho el universo. Dice aquí, versículo 10, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y fundaste los cielos, que son obra de tus manos. Ellos, ¿quiénes? ¿De quién está hablando? De los cielos y de los ángeles. De todo lo que está hablando en los versículos anteriores, ellos perecerán. O sea, ellos desaparecerán o morirán. Jesús va a permanecer, dice, mas tú permanecerás. Todos ellos te envejecerán como una vestidura. Hablando de los cielos, de la tierra y de los ángeles. Porque hoy se cree que los ángeles son inmortales, pero no son inmortales los ángeles, y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Satanás no es inmortal. Satanás tiene un principio y un fin. Todos ellos, hablando de todo lo que está hablando aquí en el capítulo 1, lo que leímos hasta ahorita, envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, serán cambiados. Como vamos a ver más adelante, vienen cielos nuevos y tierra nueva, y tus años no acabarán, hablando de, sí, porque Jesús no tiene principio de días ni finales de días, esa es la diferencia. Vamos a leer hasta el versículo 14, que es donde termina el capítulo. Pues a cuál de los ángeles, y hablando, para que hablemos, para que veamos exactamente de qué está hablando Pablo, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y aquí explica, versículo 14, por qué son formados los ángeles, o por qué fueron creados. No son todos espíritus ministradores, hablando de estos espíritus, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es una pregunta retórica a Pablo. Vayamos al Antiguo Testamento, un salmo que es comúnmente muy citado, cuando creo que este salmo lo citaron cuando fueron a la luna, bueno, cuando supuestamente fueron a la luna. Salmos 8, Salmo de David. Dice versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, lo que acabamos de leer acá, lo que dijo Pablo, esto lo está diciendo David. Y aquí se está hablando la creación que hizo Dios. Versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, a la luna y las estrellas que tú formaste. Todo esto se envejece, inicia y termina. Tiene un tiempo estimado de vida. No como nos han hecho creer que el universo tiene millones de años y que se sigue expandiendo y que va a seguir existiendo. No, no, todo esto va a desaparecer, al igual que los ángeles que pecaron. Versículo 4, y este es el versículo que muchos recuerdan. ¿Qué es el hombre para que de él tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Leímos en la carta de Pablo que Jesús es más grande que los ángeles, pero aquí habla del ser humano, dice, le has hecho, como dice, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos y lo pusiste debajo, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, este himno lo cantamos, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh eterno Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hay mucho misterio y mucha mentira acerca de este ser, de quién es, cómo es y cómo va a terminar, así como también de toda la creación de Dios, lo que es la luna, el sol y las estrellas. Para recordar un poco de esto,
Bueno, antes de ir a Génesis, quiero que escriban 1 de Juan 4:1, no lo vamos a leer. Él nos dice que debemos de probar todo tipo de espíritu. Como hemos visto, hay tres tipos de creación: el ser humano, ángeles y la familia de Dios. En cada un nivel hay diferentes tipos de espíritu. Tenemos el espíritu humano, tenemos el espíritu en donde está el reino de los ángeles, y está el espíritu de Dios, superior a todos estos. Pero cuando dice Juan, debemos de probar los espíritus porque Satanás se disfraza como ángel de luz, por eso le puse el lucero de la mañana. Se hace pasar por el espíritu de Dios, pero él no entra en ese espíritu. Vayamos a Génesis, por favor. Y como ya dijera nuestro ministro, que ya duerme, son capítulos de memoria. No voy a leer todo el capítulo 1 porque es bastante largo, pero en los primeros versículos vemos que Dios creó todo lo que es físico, visible e invisible. Porque hay cosas físicas e invisibles que no se ven, pero existen y son físicas, son parte de esta creación. Y estas fueron descritas en el capítulo 1 de Génesis. Versículo 1 dice: en el principio creó los cielos y la tierra. Así inicia el capítulo 1, y en el versículo 3 empieza la creación. Dice: y dijo Dios, sea la luz. Bueno, eso lo sabemos de memoria. Pero brincamos al versículo 14. Dice en el capítulo 1: y dijo luego Dios, algo que ya hemos leído bastante: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Ese es el propósito del sol y la luna, de su creación. Y sean lumbreras en las expansiones de los cielos, o en la bóveda, como algunas traducciones dicen, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, grandes lámparas, versículo 16, la lumbrera mayor para que señoree el día, y la lumbrera menor para que señoree la noche. Y las puso Dios en la bóveda celeste para alumbrar sobre la tierra. Pero dice aquí, después de que habla de la luna y el sol, dice: y también hizo las estrellas. El versículo 16 habla de todo el universo. Fue creado ¿en qué día? Aquí dice: y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. En el cuarto día Dios creó toda la existencia física, lo que conocemos como universo. Entonces no existe, no es una mentira, como hemos visto lo que dice la ciencia. Pero en el versículo 26 de este mismo capítulo, seguimos leyendo, dice Dios al verbo, o el verbo le dice a Dios, hablando entre ellos dos. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, no a la imagen de los ángeles, sino a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Ya lo he explicado muy bien el señor Mordes qué significa semejanza. Es algo en el cual solamente Jesucristo está hecho a la semejanza de Dios. Hoy Él es el único lleva la semejanza de Dios, porque ya es un ser espiritual. Y señoré, lo que leímos ahorita en Salmos, dice: y señoré los peces del mar, señoré las aves de los cielos, señoré en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Claro, nosotros ahora somos a imagen de Dios. No somos todavía a su semejanza, pero sí a su imagen. Varón y hembra lo creó. En el capítulo 2 de Génesis, dice, versículo 4 del capítulo 2: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que el eterno Dios hizo la tierra y los cielos. No hay otra creación antes de esta. No hay otra creación, porque aquí dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra.
El versículo 7, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Le dio ese espíritu de vida, el espíritu humano, diferente al espíritu de los ángeles y diferente al espíritu de Dios, en el cual nosotros somos engendrados. Y fue el hombre un ser viviente. Dice el versículo 8, el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre para que lo formase, y puso allí al hombre que había formado. Y el eterno Dios hizo nacer la tierra todo árbol delicioso de la vista y bueno para comer. Y ahí explica lo del árbol del bien y el mal. No vamos a leer eso. Vamos a ver, vimos ya la creación de los cielos y la tierra, de todo lo físico. Ya leímos la creación del ser humano, que está hecho a imagen de Dios, todavía a nueva semejanza hasta que nazcamos dentro de su familia. Pero hay otro ser que estamos estudiando hoy, este ser que es llamado el Dios de este mundo, está descrito en Ezequiel 28. Se llama Ezequiel, un capítulo que por muchos años en la iglesia ha sido un misterio porque no se ha podido contestar lo que describe Ezequiel 28. Vamos a leer Ezequiel 28, versículo 11. Yo recuerdo que mucha gente le preguntaba sobre un versículo que está aquí que vamos a leer en unos momentos más. Versículo 11 de Ezequiel 28 dice, y vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, hablando en forma simbólica del rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Eterno Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, hablando de una creación. ¿Y qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. El mismo huerto de Edén que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 8. No hay otro Edén, porque la tierra no había sido creado antes. Se creó en el cuarto día, como hemos leído. Bueno, se creó a partir del primer día, pero digo, en el cuarto día fue creado todo lo que conocemos como cielos. Dice versículo 22, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De ¿cómo dice? Cornerina, de topacio, de jaspe, de puro material físico. Este ser fue creado de cosas físicas. Crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser fue creado dentro del huerto de Edén. ¿Y qué dice aquí? Tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Está hablando de la tierra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta qué momento fue perfecto? ¿O caminó en rectitud? Hasta el día en que se encontró maldad en ti. A causa de la multitud de aquí dice contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Así le llama aquí Ezequiel, bueno, Dios por medio de Ezequiel, querubín protector. Vamos a leer hasta el versículo 19. Se enalteció tu corazón, acaso de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, el lugar donde él habitaba, donde él gobernaba, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Y todos los que te conocieron, porque esta es una, habla del principio y el fin de este ser. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, serás espanto y para siempre, siempre dejarás de ser. Este ser que fue creado perfecto en aquel tiempo, no sabemos la fecha, pero que fue puesto en el huerto de Edén y que pecó y durante los últimos 6000 años ha pecado. Dice aquí Ezequiel, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y serás espanto y para siempre dejarás de existir. Este ser tiene un principio y un final, como lo estamos leyendo aquí en Ezequiel. En Isaías 14, vayamos a Isaías, por favor. Otro capítulo que describe este ser espiritual, que tiene el poder de manifestarse como ser humano también. Vamos a leer el versículo 12 nada más de Isaías 14. Bueno, dos versículos, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo? Dice aquí, oh lucero, hijo de la mañana. Como sabemos, aquí hay una mala traducción porque no es el nombre de ese ser, pero bueno, así se describe aquí, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, o sea que no estaba en el cielo, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Por eso dice Ezequiel que corrompiste tu santuario. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, porque él cuando fue creado, no fue creado igual que Dios. No fue creado como hoy es Jesús. Vayamos a Apocalipsis 12, más características de este ser. En Apocalipsis 12, versículo 7, dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaban y el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados, ya no tuvieron acceso al cielo como leemos en Job, ¿verdad? Y fue lanzado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Y qué dice ahí? Sabiendo que tiene poco tiempo. A Satanás se le acaba el tiempo. El tiempo es físico, el tiempo no es, Dios no tiene tiempo, Él no tiene tiempo, pero Satanás sí tiene tiempo. Satanás se le agota el tiempo. Sabe que va a llegar el momento de lo que acabamos de leer en Ezequiel, que se dejará de ser, dejará de existir. Por eso viene con gran ira. Y este ser hoy, por eso hoy vemos tanta maldad, por eso vemos tantas cosas, porque es el clima de toda su maldad. En segunda de Pedro, veamos a segunda de Pedro, unos capítulos hacia atrás, en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles que pecaron, ángeles que hay entre ellos Satanás, están reservados para el día del juicio. El juicio viene después del milenio. Ahí es cuando se le acaba el tiempo a Satanás. Ahí ya realmente ya Satanás, como vamos a ver más adelante, llega a su final. Ahora vayamos al libro de Judas. Judas
versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, hay otras traducciones, no recuerdo qué dicen ahí en lugar de dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿En dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Regresamos a la segunda carta de Pedro, pero vamos a leer en el capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su llegada? Hablando de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sí? No ha cambiado el universo. Sigue igual. El sol y la luna siguen igual, las estrellas siguen igual, siguen así, las mismas posiciones cada año y cada cierto ciclo se ponen en ciertas líneas, pero no ha cambiado desde la creación, así fueron creadas, desde lo que leímos en Génesis. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, versículo 5, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Sí, la gente quiere ignorar esto, quiere ignorar realmente el origen de los cielos y de la tierra. Hasta dentro de la iglesia se ignora esto, no quieren aceptar lo que dice Génesis. Ellos ignoran voluntariamente, dice, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también fue hecho la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado de agua, en el diluvio. Para eso fue preparado las aguas de arriba. Y cuando Dios separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, como se lee en el capítulo 1 de Génesis. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, no los cielos de antes del diluvio, porque los cielos de antes estaban llenos de agua, toda esa agua cayó. Pero dice, pero los cielos de ahora y la tierra de ahora, la tierra que ahora está separada en continentes, están reservadas por la misma palabra que los creó, guardados para el fuego, en el día del juicio, lo que acabamos de ver en 2 de Pedro 2 y en Judas, y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a leer, sigamos leyendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años. ¿Por qué dice Pedro este versículo de que un día es como 1000 años, 1000 años como un día? Porque está hablando de la creación y que el plan de Dios tiene que ver con 7000 años y que Satanás no tiene más tiempo que este. Por eso habla del juicio. El juicio es la terminación de la primera etapa del plan de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, los seres humanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, hablando de la venida de Jesús, su segunda venida, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que está, estos ángeles que están guardados en prisiones oscuras, serán quemados junto con la tierra y los cielos. Vamos a leer más adelante. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, o destruidas. Como no debéis vosotros andar, perdón, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, ha escrito esto. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales son difíciles de entender, ¿sí? Porque esto es un misterio de lo que estamos estudiando hoy, los cuales los indoctos o los más preparados, o los que no están preparados más bien, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, por la mentira de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y salvación y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Viene un día del juicio, donde va a ser este ser destruido y con él todos sus ángeles caídos. Ya para terminar, vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7. Cuando hayan pasado los 1000 años, según como leímos ahí en Pedro, de que para Dios explica el por qué el plan de 7000 años. Cuando hayan pasado los 1000 años, o se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, porque como se lee en los versículos anteriores, Satanás es encadenado por 1000 años y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon los campamentos de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, versículo 10, y el diablo que los engañaba, este ser que supuestamente es inmortal, sí es espíritu, pero no es inmortal, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y como leímos en Pedro, todo va a ser deshecho dentro de esta tierra, todo está preparado para arder y todo va a ser consumido y deshecho, lo que acabamos de leer. Dice, en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche hasta que desaparezca este fuego, lógicamente, por los siglos de los siglos. Dice, y vi un gran trono blanco, versículo 11. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Está hablando del juicio. Versículo 14, y la muerte y el Hades, ¿la muerte es algo físico? Yo les pregunto, ¿qué es la muerte realmente? El Hades, dice que también estos fueron lanzados al lago de fuego junto con Satanás y todos los demás. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este ser que hoy engaña al mundo, este ser que es llamado el príncipe de la potestad del aire, no es como dijo Einstein, que no se puede ni crear ni destruir. Este ser no se va a transformar, este ser va a desaparecer. Este ser tiene un final y por eso debemos tener mucho cuidado en estos días finales, porque va a atacar con gran ira a la iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo.